Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, tarde o temprano nos toca a casi todos de cerca. Recibir algo de valor sin pagar por ello. Mm, No hablamos de encontrar un billete en la calle, ¿no? Hablamos de herencias, de donaciones y a primera vista parece muy simple, ¿no? Alguien te da algo, pero, los documentos que hemos visto revelan un universo fiscal subterráneo, un impuesto con una personalidad muy, muy marcada. totalmente. Hablamos del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y yo creo que lo primero que hay que entender es su naturaleza, casi camaleónica. Camaleónica. Sí, porque es un impuesto estatal, pero su gestión, su regulación, en gran parte, está cedida a las comunidades autónomas. Y esto significa que heredar exactamente lo mismo puede tener un coste, bueno, radicalmente distinto en Barcelona, en Sevilla o en Santiago. Claro. Hoy, sin embargo, vamos a centrarnos en el esqueleto, ¿sabes? En la estructura común que se aplica en todas partes, para entender la lógica que tiene por dentro. Esa es la misión de hoy. No vamos a recitar la ley, sino a descifrar su ADN. Exacto. Porque no solo importa qué heredas, sino quién eres, qué relación tenías con la persona fallecida e incluso cuánto dinero tenías antes de recibir nada. Es un impuesto que parece que tiene memoria y hasta, no sé, prejuicios. Vamos a desmontarlo pieza a pieza. Cuando quieras. Pues empecemos por lo más básico, que a veces es lo más sorprendente. ¿Qué activa exactamente la alarma de este impuesto? Porque todos pensamos en la herencia de un piso o una cuenta bancaria, pero los textos dejan claro que la red es mucho, mucho más ancha. Muchísimo más. El término técnico es hecho imponible y se divide en tres grandes escenarios. El primero es el clásico, claro. Las adquisiciones mortis causa, herencia por legado. Vamos, cuando alguien fallece. Es el escenario que todos conocemos. Vale, ese está claro, pero luego están las transmisiones en vida. Y aquí es donde la cosa se pone... Creativa. Aquí es donde el impuesto vigila, por así decirlo, los actos de generosidad. Son las adquisiciones intervidos a título gratuito. La donación de dinero o de un coche es el ejemplo obvio, ¿no? Sí. Pero lo interesante es lo que no es tan obvio. Por ejemplo, perdonar una deuda. Si le prestaste dinero a un amigo y un día le dices, mira, olvídalo, no me lo devuelvas, a ojos de Hacienda acabas de hacerle una donación por el importe de esa deuda. ¿En serio? Sí, y esa generosidad activa el impuesto para tu amigo. O sea que un acto de buena fe, de pura liberalidad, ¿Sí? ¿tiene una consecuencia fiscal directa? Vaya, no se escapa a nada. No. Y hay un tercer caso que a menudo pilla por sorpresa. Los seguros de vida. ¿Ah, sí? Si el beneficiario del seguro es la misma persona que lo contrató, pues no pasa nada. Pero si una persona contrata un seguro de vida y nombra beneficiario a otra, por ejemplo a un hijo, cuando ese hijo cobra el dinero, esa cantidad tributa por este impuesto. Claro, es una forma de transmitir patrimonio también. Exacto. Está bajo el radar. Lo que me parece alucinante de los documentos es que la ley no solo reacciona a los hechos, sino que a veces se los imagina. Presume que ha habido una donación para que nadie intente jugar al despiste. Es un mecanismo de defensa de la administración tributaria. Sí, hay una presunción legal muy potente. Si el patrimonio de una persona disminuye y, simultáneamente o en los 4 años siguientes, aumenta el de su cónyuge, descendientes o herederos, la ley dice, aquí ha habido una donación, a no ser que me demuestres lo contrario. Ponme un ejemplo práctico de eso, porque suena un poco abstracto. Imagina que una finca rústica que estaba a nombre de una madre, de repente aparece en el registro a nombre de su hija. Y no hay rastro de un contrato de compraventa, ni de un pago. ¿Vale? Hacienda no va a preguntar mucho. Va a presumir que la madre le ha donado la finca a la hija y le exigirá el impuesto a la hija. Y ojo, porque esto aterriza en fenómenos muy actuales. Los textos mencionan el crowdfunding. ¡Anda! Si una persona física lanza una campaña para, no sé, financiar un proyecto personal y recibe dinero de cientos de personas, cada una de esas aportaciones es, técnicamente, una donación. El receptor podría enfrentarse a una factura fiscal totalmente inesperada. Madre mía. Queda claro que el concepto de transmisión gratuita es amplísimo. Ahora, un punto que los textos marcan en rojo, la residencia. Ser residente fiscal en España o no serlo cambia las reglas del juego por completo. Es una bifurcación fundamental, sí. Define dos tipos de jugadores, por así decirlo. Por un lado está la obligación personal. Afecta a cualquiera que sea residente fiscal en España.
A la mayoría de los que nos escuchan, supongo. Probablemente. Estas personas están obligadas a tributar por la totalidad del patrimonio que adquieran, sin importar en qué rincón del planeta se encuentre. Espera, déjame ver si lo entiendo. Si yo vivo en Málaga y un tío mío que vivía en Canadá me deja en herencia un apartamento en Luxemburgo, ¿tengo que pagar impuestos en España por un piso que está en Luxemburgo y que me ha dejado alguien de Canadá? Exactamente así. Tu residencia en España te convierte en una contribuyente mundial a efectos de este impuesto. Tienes que declarar esa herencia aquí. ¡Qué fuerte! Luego ya se verán los mecanismos para evitar la doble imposición si también pagas algo en Luxemburgo, pero tu obligación principal nace en España. Y la otra cara de la moneda, la de los no residentes. Es la obligación real. Aquí la lógica se invierte. Solo tributan en España por los bienes y derechos que, bueno, independientemente de su naturaleza, estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español. A ver, un ejemplo. El ejemplo contrario es muy claro. Un ciudadano alemán que vive en Berlín hereda de su padre, también alemán, unas naves industriales en La Coruña y una cartera de acciones en Frankfurt. ¿Vale? Pues solo tributará en España por las naves gallegas. El resto de la herencia, las acciones, queda fuera de la jurisdicción fiscal española. Esto dibuja un mapa increíblemente complejo, porque además, como decías, la normativa autonómica que se aplica puede depender de la residencia del fallecido, la del heredero o de dónde estén los bienes. Es un verdadero laberinto territorial. Totalmente. Vale, entremos en el corazón del asunto, el cálculo. ¿Cómo pasamos de he heredado un piso valorado en 200.000 euros a tengo que pagarle a Hacienda X mil euros? Los documentos lo describen como un proceso por etapas, una especie de carrera de obstáculos. El primer obstáculo es la base imponible. Correcto. La base imponible es, en esencia, el valor neto de lo que recibes. Se empieza por el valor real de los bienes y derechos, y a esto se le suma una figura muy curiosa, el ajuar doméstico. ¿El ajuar? Suena antiguo. Un poco, sí. La ley presume que, junto con la casa, se hereda todo lo que hay dentro. Muebles, ropa, electrodomésticos. Y para no tener que hacer un inventario de cada silla y cada tenedor, le asigna un valor por defecto. Ah, sí. ¿Cuánto? El 3% del valor catastral de la vivienda. Es un atajo práctico, supongo. Una vez tenemos ese valor bruto, empezamos a restar, ¿no? Efectivamente. Se restan las cargas que puedan tener los bienes, como una hipoteca, claro. También se restan las deudas que dejó el fallecido y que los herederos ahora tienen que asumir. Y finalmente se pueden deducir ciertos gastos. ¿Cómo cuáles? Los de la última enfermedad, el entierro, el funeral. Eso sí, siempre que estén justificados y sean proporcionados a las costumbres del lugar y al patrimonio del difunto. Claro, no vale organizar un funeral de Estado si no se corresponde con su posición económica. Exacto. De acuerdo, hemos superado el primer obstáculo y tenemos un valor neto, la base imponible. El siguiente paso nos lleva a la base liquidable, y aquí es donde el impuesto se quita la máscara y nos muestra su lado más personal. El parentesco lo cambia todo. Aquí es donde el sistema demuestra que no todos los herederos son iguales ante sus ojos. La ley estatal establece 4 grandes grupos de parentesco, que son como los carriles de una autopista fiscal. Me gusta la analogía. Dependiendo del carril por el que circules, tienes acceso a unas reducciones u otras. Es como si el impuesto tuviera una lista de favoritos. Jaja. Vale. ¿Quiénes son los favoritos? El grupo I es el carril VIP. Descendientes y adoptados menores de 21 años. Gozan de las mayores reducciones. El grupo 2 sigue siendo preferente. Descendientes mayores de 21, cónyuges, padres, abuelos. La mayoría de herencias comunes caen aquí. Vale. Luego, el grupo 3 ya es para familia más lejana. Hermanos, tíos, sobrinos. Ahí las reducciones, si las hay, son mucho menores. Y finalmente, el grupo 4, el cajón desastre. Primos, amigos, cualquier extraño. ¿Y esos? En la normativa estatal, estos no tienen ninguna reducción por parentesco. Heredar de un amigo te pone en la peor situación fiscal posible. Vaya. ¿Y las personas con discapacidad tienen un tratamiento especial, cierto? Forma adicional a los herederos en una situación de vulnerabilidad. Vale, aquí es donde la cosa se pone fascinante. Aplicamos esas reducciones y tenemos la base liquidable. A eso se le aplica una tarifa, que es progresiva. Cuanto más heredas, mayor es el porcentaje, y obtenemos la cuota íntegra. Uno pensaría que ya está, que esa es la cifra a pagar. Pero no. No. Los documentos revelan un giro final, el coeficiente multiplicador. Este es el verdadero elemento distintivo del impuesto.
Es lo que lo convierte en un tributo casi sociológico. Esa cuota que hemos calculado se multiplica por un coeficiente que depende de dos variables simultáneamente. De nuevo el grupo de parentesco y, aquí está la clave, el patrimonio preexistente del heredero. Un momento, ¿me estás diciendo que el impuesto mira mi cuenta bancaria antes de la herencia para decidir cuánto me va a cobrar? Exactamente. No solo grava la riqueza que se transmite, sino que ajusta la factura en función de la riqueza que ya tenías. Pero eso es brutal. Tiene una consecuencia brutal, sí. Dos hermanos que heredan 100.000 euros cada uno de su padre pueden pagar cantidades muy diferentes. Si uno de ellos tiene un patrimonio considerable, una casa, ahorros, y el otro no tiene nada, el primero pagará bastante más. Porque su coeficiente es mayor. Su coeficiente multiplicador será mayor, exacto. El sistema está diseñado para que la herencia suponga un salto económico mayor para quien menos tiene. Es un mecanismo de redistribución más explícito. Eso cambia por completo a percepción del impuesto. No es una foto del momento de la herencia, es una película que tiene en cuenta tu pasado financiero. Ahora entiendo por qué decías que tiene memoria. Tiene memoria y una clara intención de nivelar el terreno de juego. Castiga más a quien ya parte de una posición de ventaja. Los textos que manejamos también dedican una parte importante a las reglas especiales, a los mecanismos que tiene la ley para evitar que la gente intente, digamos, ser más lista que el sistema. Una de ellas es la acumulación de donaciones. Es una regla antielusión clásica, un movimiento defensivo de Hacienda. La lógica es simple. Como la tarifa del impuesto es progresiva, si quieres donarle a tu hija 90.000 euros, es mejor fiscalmente hacerlo en 3 donaciones de 30.000 en 3 años distintos que una sola de 90.000. Claro, porque cada una tributaría en un tramo más bajo. Suena a una estrategia fiscal bastante obvia. Demasiado obvia. Por eso la ley dice que si un mismo donante hace varias donaciones a una misma persona en un plazo de 3 años, a la hora de calcular el impuesto de la última donación, se suman todas las anteriores. Ah, Se finge que es una única gran donación para aplicar el tipo impositivo que le correspondería al total, y luego se resta lo que ya se pagó. Y algo parecido pasa entre donaciones y la herencia final. ¿cómo funciona eso? Las donaciones hechas por el fallecido a un heredero en los 4 años anteriores a su muerte se suman al valor de la herencia que recibe esa persona. El ejemplo de los textos era el de Silvia, que le dona una cantidad a Carlos y fallece 3 años y medio después. Vale. Esa donación se trae de vuelta y se suma a la herencia de Carlos para calcular el impuesto de sucesiones. Es una forma de evitar que, viendo cerca el final de la vida, se vacíe el patrimonio vía donaciones para esquivar el impuesto. Es un juego del gato y el ratón. Y hablando de complejidad, ¿qué pasa con figuras como el usufructo? Me cuesta imaginar cómo se valora fiscalmente el derecho a vivir en una casa que no es tuya. Parece algo muy abstracto. Y lo es, pero la ley necesita ponerle un número. Y tiene reglas muy específicas. Simplificando, el valor del usufructo depende si es temporal o vitalicio. Si es por un tiempo determinado, por ejemplo 10 años, se calcula un 2% del valor total del inmueble por cada año. A ver, ¿un ejemplo? En un piso de 200.000 euros, un usufructo de 10 años se valoraría en 40.000 euros. 2% por 10 años por 200.000. Esa sería la base imponible para el usufructuario. ¿Y si es para toda la vida? La edad debe ser el factor clave, imagino. Totalmente. La regla es ingeniosa. Parte de la idea de que a los 19 años te queda mucha vida por delante. A esa edad, el usufructo vitalicio vale el 70% del valor total del bien, el máximo. El 70%, vale. A partir de ahí, por cada año más que tengas, se resta un 1% a ese 70%, pero nunca puede valer menos del 10%. Ah, hay un mínimo. Hay un mínimo. Así, el usufructo de una persona de 80 años vale mucho menos que el de una de 30, porque estadísticamente lo disfrutará menos tiempo. El resto del valor hasta el 100% es lo que se le atribuye al nudo propietario, el que tiene la propiedad pero no puede usarla. Es una forma matemática, aunque un poco fría, de ponerle precio al tiempo. Es la única forma que tiene el sistema de tratar con estas estructuras de propiedad tan complejas y asegurarse de que cada parte tribute por el valor real del derecho que está adquiriendo. Después de este recorrido, la idea de que este es un simple impuesto sobre las herencias se queda muy corta. Es un tributo con una arquitectura complejísima, moldeado por lazos de sangre, por la geografía y, sobre todo, por la situación económica de cada uno. Sin duda.
Su diseño busca una progresividad que va más allá del simple quien más recibe más paga. El mensaje es quien más recibe y además ya tiene, paga mucho más. Es una filosofía muy marcada. Mm, Y siempre con el recordatorio de que las comunidades autónomas tienen la última palabra y pueden añadir más reducciones, bonificaciones, cambiar tarifas, convirtiendo el mapa fiscal español en un puzzle. Si el sistema, a través de ese coeficiente multiplicador, penaliza de forma tan directa el patrimonio que una persona ya posee, ¿no podría argumentarse que, en cierto modo, está castigando el ahorro, la inversión prudente o el éxito financiero previo de una persona justo en el momento en que recibe una herencia? Es una buena pregunta. Es una cuestión sobre la delgada línea entre la búsqueda de la equidad y la redistribución y el posible desincentivo al esfuerzo y al ahorro individual. Una idea para darle una vuelta.